Puedes asistir a todas tus clases, copiar todos tus apuntes, incluso ver cientos de videos o estar presente en las sesiones en línea de tus clases de inglés y aún así no aprender. Pues la respuesta es simple. Estar presente no es lo mismo que participar en tu aprendizaje. Yo soy el licenciado Alberto Rojas Ramírez, licenciado en lenguas y licenciado en psicopedagogía. Y no soy un vago, hace frío y no me lavé la cara. Así empecé a grabar mi video porque se me ocurrió que es importante que sepas si eres un alumno pasivo o un alumno activo, cuál de ellos eres y si es que tú eres un alumno pasivo, ¿por qué no estás aprendiendo? O incluso si eres un alumno activo, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué tanta exposición al inglés? ¿Por qué tantas clases? ¿Por qué tanto esfuerzo? Y probablemente pues no estás aprendiendo como quisieras. Bienvenido al Profe Beto Inglés y Aprendizaje, el canal donde aprender inglés es claro y práctico. Aquí aprenderás a mejorar tu pronunciación y a pensar en inglés de forma efectiva. Disfruta de estrategias de aprendizaje y descubre errores comunes que te frenan. Impulsa tu motivación. Pensemos en dos alumnos. El primero escucha la explicación, copia lo escrito en el pizarrón y espera que el maestro le diga exactamente qué hacer. Mientras estudia inglés, reconoce muchas palabras, pero casi nunca intenta utilizarlas. Parece aplicado, pero su participación es principalmente pasiva. El segundo alumno también escucha, pero después intenta explicar lo aprendido a sus familiares, al mismo maestro, a sus compañeros, con sus propias palabras. Responde preguntas sin consultar sus apuntes para que trabaje un poquito más la ardilla. Forma oraciones, comete errores y pregunta ¿por qué se equivocó? Tiene un pensamiento más abierto y más crítico. Este segundo alumno es activo. El alumno pasivo suele experimentar una peligrosa sensación de aprendizaje. Y digo peligrosa porque pues es falsa. Cuando vuelve a leer la explicación todo le parece conocido. Cuando escucha al profesor, siente que comprende, pero cuando necesita hablar inglés, escribir o resolver algo sin ayuda, pues simplemente no puede hacerlo. Y esto sucede porque reconocer información es mucho más sencillo que recuperarla y utilizarla. Por ejemplo, quizá reconoces inmediatamente la frase I went to school yesterday o I go to school yesterday. Pero otra cosa muy diferente es construirla por tu cuenta durante una conversación. Ahí es donde empieza el aprendizaje verdadero. Aprender, por supuesto que exige recuperar información, relacionarla con conocimientos anteriores, aplicarla en diferentes situaciones y recibir retroalimentación de tu maestro o de algún otro experto. Por eso practicar no es repetir mecánicamente algo 100 veces. ¿Cuántas veces he pedido que mis alumnos, especialmente los niños, repitan o consideren un número intermedio entre el 1 al 10 y al pedirles, por ejemplo, que cuenten o que me digan cuál es este número, empiezan desde cero, 1, 2, 3, 4 y hasta llegar al número 5. Y eso pues es una clara evidencia de que solo están memorizando y que no están conscientes que este símbolo o el símbolo escrito del 5, el grafema como tal, significa 5. Una práctica útil implica intentar, equivocarse, revisar el error y volver a intentarlo de una mejor manera. Por eso volvemos a lo mismo, practicar no es repetir solo 100, 1000, 2000 veces mecánicamente. Y ya he hablado de esto en otros videos, pero existe otro elemento fundamental, el cual es la constancia. Algunas personas estudian durante 4 horas un solo día y después abandonan el inglés. Se van a hacer sus otras actividades durante 2 semanas, digamos. Cuando regresan, gran parte del aprendido ya se debilitó, ya se les olvidó. Y yo siempre hago algo para volver a despertar ese conocimiento, para recordar, la cual es, y mis alumnos lo sabrán, ¿qué vimos la clase anterior? Es la primera pregunta que les hago al principio de cada clase. Y la mayoría revisa sus apuntes, recuerda uno que otro concepto, pero no es lo mismo que cuando terminamos la clase anterior. El alumno ya tenía fortalecido ese aprendizaje, esos conocimientos y esos conceptos, pero a la par de que lo abandonó de la clase anterior a la nueva, se le olvidó.
Normalmente resulta más efectivo practicar 20 o 30 minutos varias veces durante las semanas que solamente concentrar todo el esfuerzo en una sesión aislada. El cerebro necesita reencontrarse con la información a lo largo del tiempo, a través del tiempo, no solamente en ese ratito de clase. Y lo hacemos todo el tiempo en todas las materias escolares, no solamente en el inglés. Entonces, pues es tener tu clase y todo ese tiempo que tengas a partir de que termina tu clase hasta que inicia la otra, intentar practicar y retomar la información, porque si no, cuando regreses a la próxima clase, lo que voy a tener que hacer yo como maestro o tu maestra es volver a repetir la lección anterior. Y creo que no es justo para ninguna de las dos partes, porque tú ya pagaste por esa clase, el maestro ya había preparado un nuevo tema o un refuerzo, una conexión con el tema anterior, y tú pues invertiste también tu tiempo. Entonces no es del todo justo. Ser constante tampoco significa estudiar todos los días sin excepción. Somos seres humanos, necesitamos descanso, necesitamos otras actividades. Simplemente significa regresar a ese tema. Puedes faltar un día, está bien, cometer errores, también está súper bien, o avanzar más lentamente de lo esperado. Regularmente se espera que un alumno tenga producción por sobre perfección. Lo he hablado otras veces y prefiero que se equivoquen 1000 veces, pero que lo intenten, que se atrevan, que produzcan, a que a la primera sea perfecto. Y eso sería totalmente opuesto al objetivo, porque si lo haces a la perfección a la primera, pues quiere decir que ya lo sabías o ya lo tenías practicado y eso sería incongruente. Lo importante es no convertir una interrupción pequeña en un abandono permanente. Y vaya, también debemos evitar culpar solamente al estudiante. Muchos alumnos aprendieron desde pequeños que su función era guardar silencio, copiar y esperar instrucciones. Podría citar algunas experiencias donde ya siendo alumno, después de haber tenido mi licenciatura en lenguas, algunas compañeras sí tenían esos hábitos, esos malos hábitos. Copiarse en los exámenes, ayudar a la compañera cuando debería de dejar que ella se esfuerce. Así que si queremos alumnos activos, los profesores también debemos diseñar clases en las que los alumnos tengan que pensar, decidir, explicar, preguntar y producir. Tengo el caso de un par de alumnas que cuando les pregunto o les pido que produzcan alguna estructura, simplemente se rinden después de unos segundos de pensar, y no te estoy hablando de 10 o 15 segundos, estoy hablando de menos de 5, y me dicen, no sé, cuando yo sé que sí saben y sí pueden. Entonces, una clase llena de actividades tampoco es automáticamente activa. Un alumno puede completar 20 ejercicios sin reflexionar nada. En cambio, puede estar aparentemente quieto mientras compara ideas. Los que son más callados son los que están reflexionando la información. Anticipa una respuesta o intenta recordar algo sin consultar sus notas. La diferencia no está en cuánto se mueve, sino en cuánto trabaja mentalmente con la información. Como maestros siempre debemos de estar haciendo preguntas, haciendo que ellos reflexionen, piensen, no darles la respuesta inmediatamente, sino permitirles, por muy obvia que sea, la participación activa de sus respuestas, justificar sus respuestas, por qué colocaron eso, por qué respondieron así. Muchas veces va a ser por patronaje, es decir, por una respuesta que anteriormente ya había sido similar, pero otras veces pues va a ser por su misma consecuencia de la reflexión de esa información. Si estás aprendiendo inglés, prueba esta rutina durante una semana. Primero, dedica 5 minutos a recordar lo estudiado sin revisar tus apuntes. Explícaselo a alguien, haz alguna anotación aislada. Después utiliza ese conocimiento y haz producción. Crea oraciones, responde preguntas y habla en voz alta con esa misma estructura. Finalmente, revisa tus errores y corrígelos. 15 minutos de práctica activa y constante pueden aportar mucho más que una hora mirando explicaciones sin hacer nada con ellas. Ahora, no necesitas tener una memoria extraordinaria ni una facilidad especial para los idiomas. Necesitas participar en tu propio aprendizaje.
porque escuchar puede ayudarte a comprender, pero intentar es lo que te enseña. Llevarlo a la práctica es lo que facilita el aprendizaje. Equivocarte tampoco está mal. Te muestra lo que todavía hace falta corregir, hace falta pulir. Y regresar constantemente a ese conocimiento convierte esos intentos en aprendizaje. La pregunta no es solamente cuánto tiempo estudias. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con lo que estás aprendiendo?